Les voy a pedir que me acompañen nuevamente en la lectura de la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, para dar lectura al versículo 4 solamente. Lucas, capítulo 4, versículo 4. Una vez que lo encuentren, les voy a pedir que puestos de pie, escuchen la lectura de este versículo. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia nuevamente, tal como somos. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, rogándote en primer lugar el perdón de nuestros pecados, pidiéndote, Señor, que sea tu presencia la que corone, Señor, este momento hermoso en el cual estamos reunidos aquí en este templo, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra, para alabarte, para fortalecer nuestro espíritu, Señor, también. Padre Celestial, sé tú en medio nuestro. Dirige, Señor, todo este culto, y que sea de mucha bendición no solo para nosotros, sino que también para cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor. Padre Celestial, confiando en que tú estás aquí, en que tú nos diriges, es que te rogamos, Padre Celestial, que nos fortalezcas a través de tu palabra y que tú, Señor, traigas respuestas. Tal vez si hay alguien que está con dudas en su vida, que seas tú, Señor, llevando las respuestas, Señor, a cada una de las interrogantes y fortaleciendo también al espíritu que pueda estar entristecido, Señor, decaído, que seas tú levantando y alentando, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Padre bendito, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? El comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo está marcado justamente por esta dependencia que muestra nuestro Salvador a su Padre Celestial. Jesús sabía lo que le esperaba, ¿no es cierto?, en su corto e intenso ministerio. Sabía perfectamente cuál sería su fin en esta tierra y luego para resucitar, ¿verdad?, ascender a los cielos. El Señor tenía absolutamente claro todo eso, pero muestra su dependencia de Dios en este texto que acabamos de leer en el devocional, cuando nos muestra a un Jesús, ¿verdad?, que acude a buscar la presencia de Dios para enfrentar y para comenzar este ministerio aquí en la tierra. Es así como nuestro Señor parte, ¿no es cierto?, llevado por el Espíritu al desierto, dice, donde el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Y en el momento de su debilidad física, dice la palabra del Señor que nuestro Salvador tuvo hambre, ¿verdad? Y ese fue el momento en el cual el tentador viene para tentar a nuestro Salvador, con esta tremenda osadía, ¿no es cierto?, de ir donde el Salvador mismo, donde Dios mismo encarnado, para tentarle. Sabemos, ¿no es cierto?, cuál fue el resultado de todo esto. Nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme, nunca pecó, ¿verdad? Jamás. Y también debemos aprender algo importante de esta dependencia de nuestro Señor Jesucristo, de su Padre Celestial, en cómo Él enfrentó, ¿verdad?, a este enemigo y cómo le venció simplemente. Pero quiero referirme primero a algo importante, y es que en esta vida es posible tener todo lo que nosotros quisiéramos. Hay quienes tienen todo lo que se imaginan. Hay hombres o personas, ¿verdad?, familias muy poderosas en la tierra económicamente, que nada les falta y que todo lo que desea su alma lo tienen.
Creo que muchos de nosotros en algún momento en la vida también hemos deseado tener todas las cosas que quisiéramos, ¿no es cierto? Bueno, hay personas que tienen todo lo que quisieran en esta tierra y no hay nada que pueda privárseles. Pero hay algo importante que debemos recordar nosotros, y es que el que es nacido de arriba tiene también que recibir su provisión desde allá, desde los cielos. Nosotros somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, no solo llevamos una vida materialista o una vida terrenal, sino que también tenemos responsabilidades con nosotros mismos, responsabilidades espirituales. Y por eso que el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo responde de esta forma a Satanás, que solamente ve lo terrenal, que no ve las cosas del Señor. Y le dice, no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y esta es una verdad esencial para los hijos de Dios, para todos nosotros, que debemos recordar siempre estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos recordarlas cuando nos vemos a veces tan sumidos en las cosas materiales, tan dependientes, ¿cierto?, de este mundo terrenal y de las cosas que en él están. Cuando echamos raíces profundas en esta tierra y descuidamos, ¿no es cierto?, nuestra vida espiritual y descuidamos lo más importante para nosotros los que somos hijos de Dios. En la palabra del Señor hay muchos ejemplos, ¿cierto?, de esto. Hubo un hombre, el Señor cuenta, ¿no es cierto?, una historia de un hombre que decía, alma, muchos bienes tienes en esta tierra. Come, huélgate, disfruta todo lo que tienes, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a este hombre? Necio, hoy vienen por tu alma y todos los que has hecho, ¿verdad? ¿De quién será? Todas las cosas que nosotros podemos lograr en esta tierra, por muy importantes que sean, todo tendrá su fin en esta tierra nada más. No olvidemos también las palabras del Señor Jesucristo que dice que debemos hacer tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, porque todo lo precioso que podemos lograr en esta vida, aquí nada más quedará y pasará, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también nos dejó ejemplo de esto, diciendo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recueste su cabeza. Las zorras tienen guarida, dijo el Señor. Los animales tienen dónde esconderse, dónde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Verdad? ¿Qué ejemplo más grande para nosotros? Para quienes insistimos en que las cosas materiales son tan fundamentales en nuestra vida y descuidamos lo más importante, que es la vida espiritual nuestra y de nuestras familias también. No debemos olvidar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue perfecto hombre, pero también perfecto Dios en esta tierra. Dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Un sumo sacerdote que nos conduce diariamente hacia el Creador, que se interpone entre nosotros y el Creador, ¿verdad? Nuestro abogado, y que se compadece de nuestras debilidades, porque el mismo Señor sufrió debilidades como hombre en la tierra. No olvidemos que en este relato dice la palabra del Señor que el Señor tuvo hambre, sabe lo que es el hambre el Señor, y por eso que Satanás lo tentó, ¿no es cierto?, con esa debilidad que el Señor experimentaba en ese momento, el hambre. Y Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Es lógico que el Señor podía hacerlo. El Señor alimentó, ¿verdad?, con 3 panes y 5 peces, alimentó a una multitud. En 2 oportunidades alimentó multitudes. Sin duda, el Señor tenía todo poder para convertir esas piedras en pan, pero no cedió a la voluntad de Satanás. El Señor fue firme y le responde, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Ejemplo para nosotros, la manera entonces en que afrontó
el Señor al diablo, a su tentador en el desierto, nos enseña algunas cosas importantes para nuestra vida y que se hallan en la raíz y que deben estar en la raíz de todo cristiano o cristiana en esta tierra. El Señor nos advierte que es nuestra responsabilidad estar preparados para enfrentar las tentaciones del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice que debemos vestir toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es claro que por nosotros mismos jamás podemos vencer al diablo y jamás podemos vencer las tentaciones, ¿verdad?, que nos vengan en este mundo. Solo aferrados al Señor, solo confiando plenamente en que Dios, nuestro Salvador, es nuestro sumo pontífice que se compadece de nuestras debilidades. Dios conoce nuestras debilidades, mis hermanos, las de ustedes y las mías. El Señor las conoce a la perfección. No olvidemos que, ejemplo de esto, el Señor dice que aún nuestros cabellos de la cabeza están todos contados. Jamás he oído que la ciencia haya contado los cabellos de la cabeza de una persona. No sé si eso será posible, pero el Señor dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios nos conoce a la perfección, aún lo más profundo de nuestro ser, aún aquellas cosas de nosotros mismos que ni siquiera nosotros podemos entender, Dios las conoce. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor sabe todo, ¿verdad? Lo que vamos a decir, lo que pensamos. No hay nada que escape al conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Por lo tanto, Él conoce nuestras debilidades. Y por eso que la palabra de Dios nos sugiere y nos aconseja una y otra vez que debemos estar fortalecidos con la presencia del Señor para enfrentar las tentaciones y para enfrentar las luchas, ¿verdad?, que tenemos contra nuestro enemigo. Debemos vivir una vida que no se conforme a este mundo. Es lo que quiere decir el Señor cuando dice que no con solo pan vivirá el hombre. Una vida que no se conforme solamente a esta tierra, que no se conforme solamente a las cosas materiales. Son importantes, ¿verdad? Los estudios, son importantes el trabajo. Es importante el trabajo para el sustento de nuestras familias. Es importante tener una vivienda. Es importante tener seguros, ¿verdad?, etcétera. Todo eso es importante en esta tierra. Pero no debemos poner todo nuestro esfuerzo en estas cosas, mis hermanos. Debemos seguir el ejemplo que nos pone nuestro Señor Jesucristo, mirando cada día las aves, los animales, ¿verdad?, que no trabajan, y sin embargo a ninguno de ellos le falta el alimento. Dios alimenta a los animales. Dios alimenta aún a aquellos animales que viven en situaciones de clima extremo, por ejemplo. En nuestra región hay un animalito que es el zorro pulpeo, que algunos de ustedes lo han visto por allí en el desierto. ¿Cómo sobrevive ese zorro en el desierto? Donde no hay nada aparentemente. ¿Qué puede comer ese pobre animal? ¿Verdad? Puede pasar semanas sin comer nada. Pero Dios alimenta aún a esos animalitos que viven en pleno desierto. Es el ejemplo que el Señor nos pone a cada uno de nosotros, mis hermanos, para que confiemos en Él, para que no pongamos nuestra confianza en las riquezas. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este solo pan, no con solo pan vivirá el hombre, puede emplearse para designar todo aquello que va a satisfacer aquellos anhelos o aquellas necesidades básicas o naturales del hombre, de ustedes y mías. Que no es malo, en realidad, luchar, ¿verdad?, y esforzarse por tener mejores cosas en esta tierra. No es malo eso. Dios nos manda a que seamos esforzados. Dios nos manda a que seamos trabajadores, a que ganemos el pan, ¿no es cierto?, con el sudor de nuestra frente. Es así. Eso es lo que nos toca vivir a todos los seres humanos. Pero Dios no quiere que pongamos el corazón en estas cosas, sino que pongamos nuestra confianza siempre en Él. Y que todo lo que podamos tener, si tenemos un trabajo, tenemos un sueldo, una familia, y tenemos el sustento diario,
y tenemos más de lo que necesitamos, ¿no es cierto?, para nuestra vida, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro intelecto, sino que es por la gracia del Señor que nos bendice como Él quiere bendecirnos, ¿verdad? Es posible entonces poseer todo lo que este mundo puede proveer para aquellos que tienen riquezas económicas y estar en realidad, sin embargo, carente de vida en el sentido espiritual, carente de una vida espiritual, ¿verdad? Que tenga paz y que pueda llevarle y conducirle en bienestar en esta tierra. Hay muchos ejemplos, miles de ejemplos de hombres y de mujeres que han pasado por esta tierra, han dejado una huella en la tierra, el arte, ¿verdad?, las letras, la política, etc., pero se han ido de este mundo vacíos, sin nada. ¿Cuántos ejemplos hay de esto, verdad? ¿Cuánta gente ha sido famosa en este mundo? Ha ganado miles y miles de dólares, ¿verdad?, por lo que hacen, y han partido con una vida totalmente miserable, sin paz en sus corazones. ¿Y qué les espera si han partido sin Cristo? El sufrimiento eterno del infierno. ¿Qué vida más miserable, mis hermanos? Una vida llena de cosas materiales, pero una vida vacía de paz, sin Dios, y que parte de esta tierra más encima a perdición eterna. ¿Verdad que esas almas son dignas de lástima? Que no tienen esperanza, ¿verdad?, alguna de salvación ya, porque tuvieron su oportunidad en esta tierra. La parábola del rico y Lázaro, tan conocida por todos, que nos dejara nuestro Señor Jesucristo, nos presenta un ejemplo grande, ¿verdad?, acerca de esto, y un llamado de atención a tomar en cuenta cuáles son las prioridades de nuestra vida. Si hay alguien en este momento, ¿verdad?, que está escuchando este mensaje y aún no ha arreglado cuentas con el Señor, es tiempo que lo haga. No olvidemos esa parábola, ese hombre que lo tuvo todo en esta tierra, que aparentemente lo pasaba bien, aparentemente disfrutaba, tenía todo lo que podía desear, y sin embargo cuando murió no tuvo la salvación. Y hubo otro, ¿verdad? Lázaro pone el ejemplo ahí, nuestro Señor, de este hombre, ¿no es cierto?, que no tenía nada de estas cosas, pero sin duda tenía su confianza y su esperanza en Dios. Y ese hombre que no tuvo nada en esta tierra fue llevado al seno de Abraham, a la presencia del Señor, ¿verdad?, donde nunca, ¿verdad?, le va a ser quitada la paz durante la eternidad. Ahí tenemos un gran ejemplo de aquellos que confían en sus riquezas, de aquellos que confían solamente en las cosas materiales, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, que hay un Dios al cual vamos a rendir cuenta todos nosotros un día. Tenemos entonces que darnos cuenta lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. No con solo pan vivirá el hombre, sino que con toda palabra que sale de la boca de Dios. Para nosotros, los hijos de Dios, la palabra de Dios es nuestro alimento fundamental, este alimento espiritual, que sin él no podríamos vivir en esta tierra. No olvidemos eso. Las cosas materiales nos van a dar un bienestar terrenal, pero no un bienestar espiritual. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, donde dice: empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Para que no olvidemos, añade: por gracia sois salvos. Qué maravilloso, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estábamos tan engañados, pensando que hacíamos lo bueno, pensando que cumplíamos, ¿no es cierto?, con nuestros deberes terrenales, pero sin saber, desconociendo que había un Dios todopoderoso que nos ama y que quería manifestarse en nuestra vida para sacarnos de esa muerte en la cual nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados, para traernos a su luz admirable, como dice la palabra del Señor. Entonces, debemos vivir una vida que no se conforme a este mundo. Debemos vivir una vida de fe. Eso es lo que Dios nos dice.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y así viene a ser el alimento de ese hombre interior que hay en cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo referente a esto en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios, es la que vivifica nuestro espíritu día tras día. Como dice el salmista, allí en el Salmo 119, 50. Esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esta, tu palabra, esto quiere decir el salmista, tu palabra, Señor, es mi consuelo en mi aflicción. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso en la aflicción? El consuelo de la palabra de Dios, porque tu dicho me ha vivificado. Es la palabra de Dios la que nos ha dado vida y que nos mantiene vivos espiritualmente día a día. Cuando nos levantamos, ¿verdad? Abro mis ojos, despierto y aún estoy contigo, dice el salmista. Gracias al Señor, porque podemos despertar por las mañanas y experimentar el gozo real de la presencia de Dios en nuestro corazón, por el fruto del Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón, dijo Jeremías respecto a la palabra del Señor. La palabra de Dios es siempre dulce para el paladar de los hijos de Dios. Mientras nos alimentamos de la palabra de Dios, también nuestra fe se fortalece. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Debemos entonces vivir una vida que no se conforme a este siglo y a este mundo, y debemos vivir una vida de fe. Pero también debemos vivir una vida de adoración, una vida que adore a nuestro Salvador. ¿Adora usted al Señor cada día? Como dijo el Señor ahí en el versículo 7, al Señor tu Dios adorarás. Es parte de la esencia del cristiano, la adoración a su Dios y a su Salvador. Esta fue la respuesta de nuestro Señor al diablo cuando éste le ofreció todos los reinos de la tierra habitada. En un segundo, Satanás demostró todos los reinos de la tierra al Señor. Si postrado me adoras, le dijo. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, cómo el Señor vence esta tentación. Y el Señor, con su palabra, le dice, al Señor tu Dios adorarás. La gloria de este mundo, mis hermanos, que Cristo rechazó, es solo un espejismo, nada más, que puede y que pretende engañar a muchos y que los conduce finalmente a la perdición y a la distancia total y absoluta y eterna de su Salvador. La gloria de este mundo se desvanece, los años pasan, nos envejecemos, y por muy fuertes, por muy inteligentes que pudimos ser en nuestra juventud, ¿verdad? Todo va llegando a su fin. El hombre es como la hierba del campo, dice la palabra del Señor. Nace la flor, ¿verdad? Y luego se marchita. Así es nuestra vida. No nos damos cuenta cuando nos vamos poco a poco marchitando hasta finalmente extinguirnos y partir de esta tierra. Gracias al Señor que para nosotros hay una bendita esperanza, que partimos a la presencia del Señor. Todo aquello que obtenga la adoración de nuestro corazón debe hacernos recordar el mandamiento de Dios en nuestra vida y debe resonar muy fuerte lo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así debe resonar en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, este mandamiento. Cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, los hijos no pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida.
Los padres no pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, ni menos las cosas materiales, nada. Dios no quiere ser segundo en nuestra vida. Dios quiere ocupar el primer lugar en tu corazón y en el mío. Debemos, además de vivir una vida de adoración a nuestro Dios, debemos vivir y precaver que nuestra vida sea una vida de servicio al Señor. A Él solo servirás, fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo al diablo. Uno solo es nuestro Dios, uno solo es nuestro Maestro, uno solo es el Cristo. A Él debemos adorar y a Él debemos servirle. La voluntad de Dios es la que debería reinar en la vida de cada creyente. Cuando Jesús dijo, me llamáis Maestro y Señor, y hacéis bien porque lo soy, se refería a que es Él el único digno de adoración de parte de cada uno de sus hijos. El Señor no puede tomar otro puesto que el ser cabeza sobre todas las cosas. Dios no quiere y no le interesa ocupar un segundo lugar en la vida suya y en la mía. En nuestro caminar diario debemos estar conscientes que estamos sirviendo al Señor sobre todas las cosas. ¿Está consciente usted de esto? ¿Sirve al Señor sobre todas las cosas en su vida? ¿O hay otras cosas que están ocupando el lugar de Dios? Hacer todo como para Él, absolutamente todo. El estudio. Los niños que estudian deben hacerlo como para el Señor, porque el estudio es un trabajo. Deben hacerlo como para el Señor. Los que trabajamos y hacemos labores, ¿verdad?, fuera del hogar para el sustento de nuestra familia, debemos trabajar como para el Señor, para adorar y servir a Dios, no para servir meramente a un jefe o a una autoridad, para recibir un sueldo, porque eso sería absolutamente vacío en esta tierra. Nada más, trabajar para comer, trabajar para ganar un dinero, para llevar al hogar, para comprar cosas. ¿Y después qué? Sería una vida absolutamente vacía, ¿verdad? Debemos entonces hacer todas las cosas como para Él, para el servicio de Dios. Y cuando así lo hagamos, todo lo que hagamos va a ser de excelencia, mi hermano, porque va a ser servicio a Dios. La dueña de casa, cuando está en su hogar, cuando está proveyendo para los suyos, para sus hijos, para su esposo, ¿verdad?, debe hacerlo como para el Señor. No, ¿verdad?, a la fuerza, no para ser visto, no para que otros digan, qué buena eres, qué buena persona eres, ¿verdad? Debe hacerlo como para el Señor. Todo servicio nuestro, mis hermanos, debe ser hecho para el Señor. Y cuando lo hagamos así, nos estamos asegurando que eso que hagamos será lo mejor, porque es para nuestro Dios, y será con excelencia por lo demás. Así que el servicio a nuestras familias, el servicio en nuestro trabajo, el servicio en el estudio, los servicios que se hacen para la obra del Señor en la iglesia, todo, por muy pequeño que sea, debe ser hecho, ¿no es cierto?, como para glorificar el nombre del Señor, hacerlo para Él, no para nosotros, y no mientras nos vean, ¿verdad? No mientras los hermanos me ven, voy a hacer esto, para que digan, oh, qué espiritual soy yo, ¿verdad? No, para que me vea el Señor, para que el Señor que ve, ¿no es cierto?, en lo secreto, me recompense en público un día y me diga ya en los cielos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, ¿verdad? ¿De qué sirve que recibamos los aplausos en esta tierra? Qué bueno recibir aplausos, ¿no? ¿A quién no le gusta recibir aplausos, verdad? ¿A quién no le gusta ser reconocido en los trabajos también? Que nos reconozcan, que nos den premios por nuestro trabajo. Pero ese va a ser nuestro premio, nada más. El reconocimiento humano, el aplauso, el premio, un bono de trabajo, una nota, una calificación para los que estudian. Pero eso será y quedará allí, ¿verdad? Pero nuestro Dios es quien nos da un premio mayor allá en los cielos. Aunque nadie vea el servicio que podemos hacer al Señor en esta tierra, ¿verdad? Pero Dios lo está viendo. Hay un corito que nosotros enseñamos a los niños, ¿verdad?, que dice que Dios ve nuestros hechos y oye nuestros dichos y los escribe en un libro grande.
Es una forma de ilustrar, ¿no es cierto?, que Dios todo lo ve y que no lo olvida. Dios no necesita escribir las cosas para recordarlas. Dios ve y no olvida, ¿no es cierto?, el servicio que nosotros hacemos para Él de todo nuestro corazón. Debemos entonces estar conscientes de que adoramos a Dios, de que servimos al Señor, de que llevamos una vida que no se conforma a este mundo y llevamos una vida de fe, una vida que depende absolutamente de nuestro Dios. Pero también no debemos olvidar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y que nos traza esta senda a seguir, una vida humilde, una vida de obediencia. Y cuando digo una vida humilde no me refiero a una vida pobre, a una vida miserable, con falta, ¿no es cierto?, de los bienes básicos en esta tierra. No me refiero a eso, ¿verdad?, sino que me refiero a este valor que Dios infunde en el corazón de sus hijos y que nos hace caer humillados a los pies de nuestro Salvador, reconociendo nuestras debilidades y nuestras flaquezas, que sin Él nada somos en esta tierra. Una vida humilde, una vida que sea obediente y sumisa a su Salvador. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo el Señor a Satanás. El Señor acusó a su pueblo en el desierto. No debemos olvidarlo eso. Tentado 10 veces a Dios y les dijo, no han oído mi voz. No debemos vivir una vida que tiente al Señor nosotros. Debemos ser humildes y debemos ser obedientes a su palabra siempre, aunque esto a veces nos cueste, aunque esto a veces pareciera que pondrá muchas cosas en nuestra contra, pero le debemos obediencia siempre al Señor. No olvidemos, mis hermanos, que la incredulidad y la desobediencia siempre tentarán al Señor y siempre van a tentar a ese amor grande que Dios tiene por cada uno de nosotros cuando somos incrédulos, cuando no creemos a las promesas del Señor. Estamos tentando a nuestro Dios, estamos pecando contra Él. Y cuando le desobedecemos conscientemente, también estamos tentando, ¿verdad?, el amor que Dios expresa por cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, ustedes y yo, dejemos de tentar al Señor nuestro Dios, dando oído a otras voces en esta tierra, o a nuestros propios ojos. ¿Acaso el Señor no ha dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento a Él oír? ¿Acaso Dios no nos deja esa enseñanza y ese camino de oír y de seguir la voz y los pasos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo? No tentemos al Señor entonces con el descontento. No tentemos al Señor con nuestras dudas. No tentemos al Señor con nuestra incredulidad. Fíjense ustedes, tal vez puede decirme, pero es que yo no tengo dudas. Yo tampoco tengo incredulidades. Pero ¿habrá descontento tal vez en su corazón, en su vida? ¿Cuántos hay que están descontentos con lo que tienen? ¿Acaso no es tentar al Señor? ¿Acaso los bienes que podamos tener no son cosas que Dios nos ha dado para nosotros? Por lo tanto, cuando no estamos conformes con aquellas cosas que Dios nos ha dado, estamos tentando, como Israel tentó, ¿no es cierto?, al Señor. Cuando Dios dio codornices al pueblo, primero dio maná, y el pueblo se hastió del maná. ¿Hasta cuándo vamos a comer este maná, verdad? ¿Hasta cuándo estamos hastiados de comer maná? Queremos comer carne, ¿verdad? ¿Cómo tentaron al Señor? Y Dios en su infinito amor les envió codornices, mis hermanos. ¿Quién come codornices, verdad? Una comida, ¿verdad?, fina. Codornices envió Dios a su pueblo cuando el pueblo tienta, ¿no es cierto?, al Señor con este descontento permanente. Debemos, por último, también una vida de humildad y de obediencia, pero también llevar una vida de victoria. Irán de poder en poder, dice la palabra del Señor. Verán a Dios en Sión, ¿verdad? Así debe ser la vida del creyente en esta tierra. Finalmente el diablo se alejó de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando dice, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo, ¿verdad? Se fue de él por un tiempo. No podemos pretender que el diablo se aleje de nosotros y nos deje en paz el resto de nuestras vidas. Resistid al diablo, dice la palabra del Señor, y de vosotros huirá. En la tentación debemos emprender todo lo que esté de nuestra parte para resistir los embates de Satanás, hasta que él huya, ¿verdad? Huirá de la presencia del Señor, no de nosotros, huirá de Cristo, ¿verdad? Porque verá que estamos firmemente tomados de la mano del Señor, y finalmente el diablo nos dejará por un tiempo, para volver nuevamente, ¿no es cierto?, a acechar a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. La victoria de nuestro Señor Jesucristo fue obtenida con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Escrito está, le dijo nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. No solo porque Jesús la empleó, sino porque Él es el autor mismo de la palabra. Él es la palabra. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, ahí en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 21. Esta palabra profética más permanente, la palabra del Señor, que es poderosa. Con ella podemos vencer a nuestro enemigo, no con nuestras fuerzas, no, ¿verdad?, con nuestra inteligencia, sino que con la palabra del Señor. Jesús entonces empleó la palabra escrita contra el enemigo de las almas. Es lo que debemos hacer nosotros, enfrentar a nuestro enemigo, al enemigo de nuestra alma, con la palabra escrita. Podemos con la misma confianza emplearla contra los modernos mensajeros de Satanás que vienen, ¿verdad?, a hacernos dudar o a hacernos caer ante la presencia del Señor. Porque dice Romanos 8:37 que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, entonces, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, mis hermanos, entonces, este breve texto, ¿cierto?, que acabamos de leer, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nuestro Señor enfrenta la tentación, cómo nuestro Señor enfrenta al enemigo del alma, ¿verdad?, con la palabra del Señor, y lo resiste y finalmente obtiene la victoria. Nosotros tendremos la victoria viviendo una vida, repito, que no se conforme a este mundo, viviendo una vida de fe, viviendo una vida adorando al Señor, viviendo una vida de servicio a nuestro Dios y a nuestro Salvador, viviendo una vida verdaderamente humilde y obediente, y viviendo una vida de victoria en victoria. Todo esto es posible, mis hermanos, si estamos aferrados a nuestro Señor Jesucristo. De otro modo, nuestra vida se convertirá en una vida derrotada, en una vida debilitada. Si no hay lectura bíblica, si no hay oración, si no hay dependencia de nuestro Dios en nuestro corazón, ¿verdad?, aunque otros no lo vean, pero Dios lo sabe, ¿verdad? Si dependemos absolutamente de nuestro Dios y de nuestro Salvador, entonces llevaremos una vida de victoria. Y una vida de victoria es una vida de gozo, de paz, de alegría, de conformidad con lo que el Señor le dé, sea poco o sea mucho. Es una vida feliz. Dichoso el hombre que confiará en Él. Oremos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, porque nos has dejado, Señor, tu palabra, que es una fuente, Señor, inagotable, que es un tesoro incalculable, Señor, para nosotros. Gracias porque no nos has dejado solos. Has dejado esta tu palabra, Señor, que nos vivifica, que nos fortalece, que nos levanta, Señor, que nos alienta y que nos consuela. Gracias, Padre Celestial, porque esa palabra también mora en el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre bendito, y te ruego, Señor, que si hay alguien que todavía no ha sido tomado de tu mano, Señor, y no ha arreglado cuentas contigo, te pido que tu Espíritu Santo sea compungiendo su corazón, conduciéndole, Señor, al arrepentimiento para el perdón de los pecados, para que pueda
recibiendo a Cristo, Señor, obtener la vida eterna que tú ofreces gratuitamente, Señor, a todo aquel que cree. Padre Celestial, gracias nuevamente te damos por todo esto, porque te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.